La Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia y su Departamento de Extensión Cultural tienen el gusto de presentarles el libro El sentido de la espiral, de Mario Víctor Vázquez, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de nuestra institución, reconocido por su movimiento constante entre las letras y la ciencia, demostrándonos así la alta compatibilidad de ambos saberes de frente a los procesos creativos. Mario Víctor Vázquez nació y realizó sus estudios universitarios en Argentina con un doctorado en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde 1998 se vincula a nuestra alma mater, aprovechando el interés del entonces Departamento de Química por fomentar la investigación electroquímica, su campo. Desde entonces se dedica a la docencia y a la divulgación científica, creando el colectivo Químico Media, y participando en programas radiales como El Laboratorio y Dosis de Ciencia, ambos de la emisora cultural Universidad de Antioquia. El profesor pertenece además al comité editorial de la revista Experimenta y es autor de 6 libros, incluyendo el que presentaremos esta tarde. El sentido de la espiral es una novedosa publicación en la que la ciencia y la literatura convergen con 31 historias que abordan la condición humana desde una mirada sarcástica o burlona, ubicándose en distintas geografías reales e imaginarias, con el único propósito de brindar elementos de análisis que permitan comprender los comportamientos complejos existentes. Para conversar con el profesor Mario Víctor, esta tarde contamos con la presencia del profesor Heiner Castañeda Bustamante, especialista en Economía Internacional y maestro en Filosofía, autor de diversas publicaciones y actual docente de la Facultad de Comunicaciones. Bueno, buenas tardes. Después de este viaje intergaláctico, es imposible ser trascendental, pero haremos lo posible por conversar sobre el libro del profesor Mario Vázquez, que agradezco obviamente la invitación, siempre la generosidad de invitarnos a conversar alrededor de sus inquietudes que desplazan, digamos, su interés cada vez más en procura de hablar de la divulgación de la ciencia sin olvidar el rigor de su formación como doctor en el área de la química. Yo primero que todo quiero comenzar haciendo un reconocimiento a esa insistente voluntad de tratar de volver algo comprensible lo que aparentemente es oscuro, y es tratar de divulgar la ciencia con humor sin perder la profundidad. En ese orden de cosas es simplemente una excusa para hablar de un libro que en el fondo lo que está tratando de mostrar es una inquietante, que ya lleva rato y años, voluntad por tratar de mirar el mundo de una forma diferente a los enlaces covalentes y todos los posibles definiciones alrededor de lo que significa la termodinámica, la química y este mundo de la física que a veces nos aparta de nosotros mismos, como en la historia que estaba contando nos esbozó. Profesor Mario, yo antes de comenzar esta conversación, simplemente quiero jugar con el texto. Es una conversación en 12 actos, pero antes de esa primera interrogación sobre los textos, que lo que quiero es generar un poco más de inquietud frente a lo que tiene el libro, más que tratar de mostrar de qué habla el libro. Quiero comenzar preguntándole por qué detrás de nosotros aparece esta figura, profesor Mario, y una vez más, gracias por la invitación. No, por supuesto que me siento honrado y apenado de provocar a los amigos en estas invitaciones, porque uno piensa que cuando la amistad es grande, el amigo le cuesta decir que no. Y amigo Heiner, siempre has estado con nosotros en un prólogo de otro libro y ahora en esta presentación. Sí, quería robar un segundito del tiempo de todos y el tuyo.
para hablar un poco sobre esta figura que nos acompaña, porque necesito hacer un homenaje en el momento especial para nosotros, que es hacer el lanzamiento de este libro, el que cuenta con una curiosa portada, pero esta curiosa portada tiene detrás de sí una historia muy, muy larga, de muchos años. Como aparece ahí en los créditos, esta obra fue realizada por un artista colombiano, amigo nuestro, que ha estado aquí con nosotros, que ha estado presente, nos ha acompañado en el lanzamiento del libro anterior, y Juan Carlos Zamora Tamayo. Él está radicado hace muchos años en Santiago de Compostela. En algún otro libro le dediqué un cuento, una historia también a él. Es muy mágico lo que vivimos cada vez que estamos con él. Él estuvo acá y nos compartió esa magia. Inicialmente, parte de este libro, de hace 6 años probablemente, parte de este libro ya estaba escrito. Y nuestro amigo Juan Carlos habíamos hecho una propuesta de que él ilustrara esos cuentos. Para mí fue un aprendizaje muy grande, porque yo pensaba es como decirle a un amigo, bueno, presentemos el libro, o decirle a un dibujante, haceme un dibujito. Y entonces él me dijo que sí, y este fue creo que solamente se alcanzaron a hacer 2 dibujos. Este fue uno de ellos. Aprendí con él lo que implicaba un proceso creativo. Entonces, hacer este libro, recuerdo que fui a Santiago de Compostela y dijimos, listo, él es un hombre muy ocupado, tiene una tienda, dibuja, y dijo, esta noche cenamos, organizamos el trabajo y mañana hacemos los dibujos. Digo, bueno, cualquiera hace eso. Esa noche cenamos, estuvimos hasta las 2 de la mañana en esas callecitas de Santiago de Compostela bebiéndonos alguna cosa. Nos entraban, ya no nos dejaban entrar en la calle, planeando el libro, los dibujos. Al día siguiente comenzamos el trabajo creativo, que yo pensé que era muy simple. Comenzamos a las 12 de la noche, tomando ron de Colombia, escuchando música. Él se puso a dibujar y yo estaba al lado de él y yo empecé a reflexionar sobre los cuentos, que para mí no eran muy relevantes. Y él empezó a construir los dibujos a partir de lo que yo le decía. Y frases que iban saliendo las anotábamos a qué hora había sido y a qué hora había sido cada cosa. Ese proceso fue doloroso para mí. Y para mi sorpresa, nos llegaron a las 5 de la mañana y solamente había hecho 2 dibujos. Entonces me di cuenta de lo que significa el proceso creativo para un artista. No me considero un artista, pero es lo que uno no sabe, lo que hay detrás de. Entonces, el que no entiende o ve ese dibujito le llama la atención, pero es la forma de trabajar él. Él crea estos personajes y los va creando, pero con base en la palabra, en base en lo que él va escuchando. Yo le iba explicando por qué quería decir cada cuento. Y este en particular, que es el último, que es un borrador, porque íbamos a hacer muchos, y me quedó en mi casa. Este se llama En Voz Alta, que es uno de los cuentos. Y bueno, es muy especial para mí también, por supuesto, porque no es un cuento, probablemente es lo único real que tiene el libro. Y tiene que ver con mi padre. Y entonces, bueno, si se puede ver en detalle, después lo pueden ver en detalle, tiene cosas escritas, tiene palabras, que eran las que nosotros íbamos hablando. No sé si es válido contar de qué trata el cuento, pero bueno, tiene que ver, ese que no es un cuento, tiene que ver con un escrito que mi padre me mandó a mí, un mail, en el momento que a él le habían quitado las cuerdas vocales. Ya no, desde ese momento no pudo hablar más, hasta hoy. Entonces, yo lo único que hice, retoqué ese mail y lo puse en el libro como un homenaje. Pero mi amigo Juan Carlos construyó este personaje. Yo ahora, esto fue hace muchos años, pero ahí significaba esas como maripositas que salen ahí, y acá está la garganta de él que no puede hablar, y cómo habla con los sentimientos, y cómo habla. O sea, esto tiene una cantidad de información increíble, pero para el que no lo conoce la historia, es un dibujo raro, como puede ser este, que está cabeza arriba, ¿no? Pero bueno, ya que me quedó esto, íbamos a hacerlo todos los cuentos. Eso iba a llevar probablemente 5 años más de espera. Entonces dijimos, no, bueno, actualicemos los cuentos nuevos, los viejos, y le pedí por favor que me hiciera
la carátula. Y él, bueno, con mucho esfuerzo logró hacerla, me la envió y acá está. Entonces quería agradecerle a él, se va a enterar de esto que estoy diciendo, pero quería que lo conocieran ustedes también. Muy bien, Mario, me parece importante. Igual lo que usted acaba de decir hacía parte de uno de los actos que yo había propuesto para la conversación, pero voy a comenzar en orden y me disculpan que me apoye porque es que es un juego alrededor del contenido de cada uno de los cuentos o de las historias que están en el libro El sentido de la espiral. Esta charla había dicho yo que pretendía llamarse como El sentido de la espiral, 31 historias cotidianas en 12 actos imaginarios. Pues tan imaginario como el viaje que acabamos de hacer. El primer acto, y espero que esto simplemente sirva para promover la curiosidad frente a la lectura. Son algunas expresiones en clave de las historias que hay allí y espero que simplemente más que ahondar en ellas, nos cuentes qué provocó o en qué contexto se generan estas historias que yo combino de manera aleatoria y de pronto de forma irresponsable. Acto número 1. El camino de Santiago trajo en un pájaro blanco y negro, o negro y blanco, o quizás blanco con partes negras o negro con partes blancas, una suma de historias para hacer menos pesadas las botas del caminante ante las pendientes que insinúan el cansancio. ¿Qué significa eso? Ese tiene que ver con la historia más larga que creo que trae el libro, que es el que implica el viaje de camino de Santiago, hacer el camino de Santiago. Esa es una de las viejas historias que teníamos en la mano. Y también descubrí en la noche que analizamos esto, yo escribía porque me parecían simpáticas las historias, porque se me ocurrían, pero hasta no hablar con alguien, no me di cuenta que en los escritos había cosas comunes, había personajes comunes. Y hay ciertos personajes que van dando vueltas siempre en las historias de alguna manera. Y de alguna forma es como descubrirse uno mismo, porque escribirlo es porque uno se inspira en algo que ve. Yo estaba en Santiago, hicimos el Camino de Santiago con mi esposa, hicimos trampa porque hicimos pocas horas, pocos viajes, pero pocas horas debajo de la lluvia, como para sufrir un poco y saber qué se sentía. Pero eso lo necesitaba para poder terminar la historia. Y ahí es cuando uno descubre que, o intenta de que en los escritos, quien lo lea, encuentre cosas más profundas de las que yo misma me di cuenta. Y yo encontraba cosas más profundas en mí. Hay personajes que son como comunes, hay muchas personas que son los loquitos, que yo quiero mucho, hay locos, hay ciegos. Y me gusta, y un poco el juego del pájaro que tú dices, no voy a contar por qué, pero es eso, ¿no? Que los puntos de vista que tenemos a veces, que nosotros creemos que tal, por eso era la confusión que tenía, si realmente nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Las cosas son como las vemos realmente o no, porque los demás no las pueden ver igual que nosotros. Creo que por ese lado va. Muy bien, el acto número 2 dice, el juego de la 31 con el balón tiene en estos pasajes un símil con la gloria que implica llegar a la cima para retomar una vez más el ascenso. ¿Qué significa para tu vida esto? Hay que recordar también cómo fue la presentación inicial. Tampoco no les puedo decir el truco que en realidad detrás de las historias, detrás de lo que hacemos acá, detrás de los programas de radio, detrás de cada chiste que hacemos, en realidad, no sé si todos se darán cuenta que son quejas. Es decir, que quejarse no hace falta para quejarse tirar piedras. Uno se puede quejar haciendo reír, porque criticamos haciendo reír. Y entonces es como una burla de la condición humana, la burla de lo que decimos, de lo que hacemos, de cómo nos comportamos. Uno trata de ser suave y hacerlo divertido, aunque la gente a veces no se da cuenta que me estoy riendo de todos. Creo que un poco las cosas están construidas con ese sentido. No deberíamos contar el secreto de... No, ni mucho menos quiero que lo cuentes. Simplemente quiero hacer unos paralelos entre historias que aparentemente están muy distantes. El acto número 3 dice, el silencio de un padre que grita en clave de email, pero al mismo tiempo no quisiera hacer que Filemón Hernández conociera mi nombre, ni los de ustedes. Ustedes sabrán por qué.
Sí, es cierto. Como decía, bueno, mencionas de alguna forma, bueno, es un atrevimiento de parte de alguien que escribe para gente. Aquí están todos amigos y leen porque son amigos, pero cuando alguien no lo conoce a uno, tal vez sea un poco atrevido hacerlo cómplice de una historia que es muy personal, es muy de mi relación con mi padre. Entonces, es una deuda que tengo porque le hace muchos años que se quedó sin la posibilidad de hablar. Entonces el tema, todavía eso ha sido más importante por el tema de la comunicación o por qué a él se deprime tanto por no poder hablar cuando nosotros nos podemos comunicar de muchas maneras. Entonces era como, sí, necesitaba hacer ese homenaje. Pero claro, lo combinas con otra historia que es algo que ocurre en un lugar imaginario, y tiene que ver con, en el fondo también es una burla porque me di cuenta que me pasa a mí. Cuando nosotros empezamos a tener las primeras pérdidas de seres que queremos, que empiezan por los animales, lo primero que hacía yo era necesitaba escribir un cuento para despedirlo a nuestro perro, a nuestro Bando, que fue el primero que yo escribí. Y después empiezan a fallecer seres queridos, y entonces yo quiero escribirlo como hay otra historia. Y entonces me pareció algún día de locura gracioso o loco la idea de que uno escribía cada vez que alguien se moría. Entonces ahí fue que nació esa historia que parecía que tenía un final dramático, pero fue imposible, finalmente hubo sobrevivientes. Aquí estoy seguro de que el 100% de las personas son muy cercanas. ¿Usted cree que valdría la pena si usted fuera Filemón que le dieran el nombre? No, porque... Pues que cada uno le diera el nombre. Pues, como les digo, esto está escrito en una clave que obliga a leer el libro para poder entender por qué hago yo la pregunta que estoy haciendo. ¿Sí? No, porque realmente hasta ahora ha sido muy difícil para quien habla. Bueno, también es como un acto de resistencia. Me niego a creer que las cosas que funcionan tienen que terminar con muertes. Me niego. Está bien. En todo caso, le recomiendo que ojalá, si van a dar el nombre, que no sea el nombre de pila, y ojalá que lo hagan en diminutivo. El acto número 5 dice: ojalá que ningún pasajero se pierda en la singularidad de un taxista astrónomo. O tal vez sí. Esa historia es casi real, es muy real, bastante real. Ocurrió acá. Quiero hacer aquí un paréntesis, no quiero ser poco cortés con el auditorio, porque pareciera que están hablando dos personas de un tema que los demás no conocen, pero es absolutamente intencional. Listo. Y no nos hemos puesto de acuerdo como nunca lo hemos hecho en nuestras vidas. Sí. Eso no lo creyeron, pero es verdad. Sí. Eso es real, es casi real. O sea, yo diría, no, eso me pasó a mí viniendo aquí a la universidad. Y yo digo, no, que me bajé, tenía que escribir esa historia, porque algo que, si me creen, eso pasó de verdad. Digamos, son el tipo de conversaciones que uno no espera escuchar de un taxista, después de estar 20 años viviendo aquí y haber escuchado casi siempre las mismas conversaciones y adivinanzas de los taxistas, comentarios sobre las paisas, comentarios sobre el vividero que es Medellín, pero nunca esperaba escuchar esto. Por eso me pareció muy curioso pues el juego de palabras cuando vi ahorita la obra, que yo tampoco la conocía, y me sentí como que esa nave la estaba manejando un taxista. No sé por qué encontré una relación con ese texto. El 5 dice algo y no es un trabalenguas. Tengo en la punta de la lengua un mal que por bien no venga, gracias al pan que tengo debajo del brazo, que le hizo un nudo en la garganta en el sentido contrario a la espiral. Todo esto me lo tiene que escribir porque está más bonito de lo que yo escribo, ¿verdad? No, para nada, en lo absoluto. Por favor, sácate ese nudo de la garganta y explícale al público o a las personas que te acompañan en este momento por qué es necesario hacerlo. Te pediría un poco más de orientación porque no sé si estamos hablando de la misma historia. En la misma historia. Okay. Tengo en la punta de la lengua sí. un mal que por bien no venga,
gracias al pan bajo el brazo que le hizo un nudo en la garganta en el sentido contrario a la espiral. Yo no estoy inventando absolutamente nada, ¿cierto? Sí, estamos hablando de lo que, entiendo que hablamos de lo que estamos reflejando en esta imagen y bueno, y es la situación particular, bueno, habrá muchas como esa seguramente, a todos les toca, pero tratando de verlo desde a la distancia, me llamó mucho la atención el qué tan duro puede ser para alguien cuando cuando lo van a operar y dice tiene que firmar un permiso los familiares porque va a haber una pérdida de un órgano. Esto suena duro. Y yo nunca pensé que fuera tan duro que uno perdiera el órgano de hablar. Aparentemente eso no es complicado. O sea, se puede estar sin hablar. A lo mejor se puede perder sin que te operen. Y cuando te quieres dar cuenta, ya da lo mismo que tengas las cuerdas vocales o no. Y eso fue muy duro, muy complicado y ha sido irreversiblemente complicado de cambiar esa situación. Entonces, bueno, me parece valioso de todas maneras tomar cada cosa de estas como elementos para reflexionar uno mismo y para valorar esto, ¿no? Lo de la comunicación no verbal, que va un poco en contra de nuevo, caemos en la burla de la hipocresía, de las frases hechas, que ha sido todo la materia prima con la cual yo he escrito muchas cosas. Muy bien. El acto número 6 dice, me alquilo para ser héroe, solo me falta un busto para caminar sin piernas. ¿Lo crees, Mona? Exacto. Eso es una historia que me hubiera gustado que hubiera ocurrido. Sí, realmente, me parece bonita. ¿Y Dora lo sabe o no? Lo de la Mona, sí, sabe. No conoce la historia, pero la vio. Sí, pero yo me quedé muy preocupado, la verdad, después de leer esa historia. No tenía el teléfono a mano de Dora, porque si no, eso estaba demasiado sugerente. No, yo le tomé una foto un día, aquí cerca del hospital, a la Mona, a esa Mona, y se la mostré a ella. Y el día que le saqué la foto con el celular, fue que yo sentí la necesidad de hacerle ese homenaje. Y en ese homenaje usamos elementos de otra persona que ella también conoció, que era mi abuela. Y ese es lo bonito de todo este cuento, que uno puede poner la abuela en esa casa y meter la Mona allá adentro y hacerla que termine bien. Me gustaría que la Mona termine así. Bueno, me parece muy bien. Acto número 7, ya tengo el puente. Solo falta que exista el otro lado para llevar la rama con la que me apoyo. Ok. Lo de la rama, Lo del puente, ¿no? Lo del puente no, necesitaría otro elemento. No vaya a ser que se le olvidó pues una de las historias. Uno no puede hacer obra de teatro, programa de radio, acordarse lo que escribe, tampoco a esta edad. Bueno, en todo caso, hay una historia que habla de un puente que necesita otro lado, ¿cierto? Me gusta también que volvás a leer tu libro, me parece interesante. Sí, puedo llamar a un amigo, no. ¿Te acuerdas de un alcalde que estaba inaugurando un puente, pero que no había otro lado para el puente? Pero es toda una historia de un día complicado en ese pueblo, exacto. Sí. Exacto. Son dos. Bueno, no sé, algo que no está escrito ahí y que la gente que está aquí se va a olvidar y entonces lo puedo decir, no pasa nada. Es en qué fueron inspiradas esas cosas. Lo de la rama fue simplemente una imagen. A veces una imagen genera mucha idea, una historia, solo con ver una pequeña imagen. Esa imagen la vi en un viaje que hicimos con los chicos del laboratorio cuando fuimos a Caucasia, que gracias al Santo Padre nos tocó ir por tierra y fueron como 800 días de viaje y cuando íbamos a mitad de camino cerca de Caucasia, mirando por la ventana, ahí vi esa imagen y se me dio la idea de que esa persona que iba encorvada había tenido esa vida.
Y lo que dices del puente, eso es un homenaje seguramente muy trivial, pero para mí, para nosotros significa mucho, con mucho cariño, a un pueblo que queremos, a una ciudad que queremos, a unos personajes que queremos mucho, que ahí no sé si no está explícito, pero bueno, fue como un homenaje a unos amigos que tenemos muy locos en Guanajuato, en México, y yo digo, teníamos que hacer una historia absurda que pasara allá en ese pueblo de México, y ahí aparece lo del puente. Bueno, espero que hasta este momento ya haya alguna inquietud por ver parte de estos actos. Y mira esto, el número 8, ahí está pintado un mimo que olvidó cómo es su cara y quiere volver a ser sí mismo. Sí, esa es una historia trágica, ¿no? Es trágica, muy... Lo vemos, también está imaginado o inspirado en los personajes que vemos en la ciudad y que se ganan las moneditas, a veces acosándolos a las personas, persiguiéndolos, vestidos de mimo. Y entonces yo pensé, bueno, ¿cómo será la vida del que se pinta todos los días para ir a tratar de ganarse unos pesos en la calle, en la peatonal, sin ser mimo profesional? Y a este mimo le va muy mal, es una historia trágica, muy dura. Absolutamente trágica, y solo al final uno se da cuenta de lo que allí pasa. El acto número 9, yo creo que vuelve a ser un homenaje a tu papá que aparece varias veces. Locutores inaudibles, una emisora que aturde con 0 decibeles. No, esta vez no. Esto también es una historia vieja de una serie que yo estaba haciendo. Cuando empecé a escribir, empezaba a darme cuenta que tenía que organizar el material para que no mezclar todo con todo. Entonces había elegido un pueblo y en ese pueblo pasaban cosas muy raras. Algunas de esas cosas raras están en este libro. Y esa historia la había escrito hace muchos años. Y entonces me inspiré un poco en ustedes, en todos los amigos de la Facultad de Comunicación, en lo que yo he aprendido con ustedes. Y entonces, basándonos en las primeras telefonías sin hilo, entonces el cine sin sonido, y digo, ¿por qué no podía existir esta radio? Y claro, a los únicos que podrían oír esta radio son esos personajes. Se necesita estar así para poder oír esa radio. De todas maneras, guardando las proporciones, algunas de esas historias me devolvían a esas propuestas, ideas un poco salidas de lo tradicional, como son las historias de Borges, que a veces parecen contradictorias, paradójicas. Uno escuchar una emisora inaudible es como extraño, pero le plantea a uno un montón de situaciones que vale la pena discutir. Mira esto, ¿tienen las sombras? Ok. Eso me ocurrió a mí hace muchos años, caminando un atardecer en la ciudad de Bolonia, en Italia. Estuve 5 meses. Entonces tuve mucho tiempo conmigo solo, caminando por Bolonia. Y un atardecer que regresaba a casa, vi eso que pasó ahí y digo, es extraño, ¿por qué la sombra va por donde va y yo voy por donde voy? Entonces fue que me motivó a escribir esa historia. Si fueras zapatero, ¿estarías dispuesto a arreglar las sandalias de algunas de las niñas que están hoy con sandalias? Si fuera la niña la de ese zapatero, no, esa sandalia nunca va a quedar arreglada. No le conviene. No era lo que él quería. Ni ella. Recuerde que usted está diciendo cosas que después se van a devolver, ¿no? Esperemos que eso realmente tenga un sentido. En esta zapatería no se reparan sandalias rotas. ¿Será la suela el consuelo? Sí, yo creo que no se reparan sandalias rotas, sino que se reparan otras cosas dañadas que solamente esos personajes saben a dónde ir a arreglarlas. ¿Y ahí termina? Bueno, muy bien. Acto número 12. En algún lugar, una mujer huye de la estatua que lo espera, mientras en otro, un marinero condenado a la libertad encuentra su puerto.
Sí, es de nuevo el atrevimiento de hacer un homenaje al amigo Kafka en esa conversión del hombre que espera y que podría ser real, ¿por qué no? Y la segunda historia que mencionas para mí es muy real, fue algo preocupante que alguna vez descubrí, de que en toda la búsqueda, en todos los momentos que nosotros nos sentimos que hemos realizado algo, que hemos conseguido algo, que somos exitosos, por todo se paga un precio. Yo creo que por todo se paga un precio. Aquí hay que mantener el equilibrio. O sea que cuando más feliz estás, cuando más cosas consigues, cuando consigues encontrar el camino, tienes que aceptar que a cambio de eso estás pagando un precio. Y ese es el precio que paga ese marinero. Él puede viajar y ya no tiene raíces. Entonces, pero será bueno no tener raíces. Bueno, esperemos a ver hasta qué punto las respuestas que estás dando coinciden con las impresiones que tus lectores potenciales van a tener. Terminado esta parte de los 12 actos, ahora sí comienzo la conversación un poco más en serio. No obstante, digamos en el texto existen historias de diverso calibre, algunos de ellos se mofa o cuestiona los lugares comunes, los clichés. Y yo quiero utilizar un cliché porque al fin y al cabo creo que te puedes también mofar de lo que voy a preguntar. ¿Hasta qué punto tú tienes química con la literatura? Temo que más química con la literatura que con la química. Lo que pasa es que esto es un camino muy largo. Aprendí algo de química, pero estoy aprendiendo recién de literatura. Y es muy bueno, es muy entretenido. Eso me ha llevado también a ciertos cambios grandes en la vida y muchas cosas pendientes y es apasionante ir intentando hacer cosas nuevas, diferentes, ponerse retos. En la química no hubiera encontrado eso tan fácil. Caí de accidente, caí en la química. Este fue otro accidente, pero este como que me gusta. ¿Tú crees que la literatura tiene sus leyes termodinámicas o no? Es complejísimo porque, digamos, asocio la literatura como la pintura, como la música, como cualquier proceso creativo. No me puedo denominar artista todavía, porque se me sigue asociando con que aprovecho que soy químico y por eso me atienden, pero una de las dudas que uno se empieza es cada vez encontrar más dudas, cada vez mientras más te preguntas, más dudas encuentras. Entonces, si el proceso creativo no es hacer una fórmula, hacer una titulación, hacer una reacción química, cuando empiezas a poner algo de adentro, no sabes si lo que estás escribiendo es una necesidad personal o lo haces para otro. Y hacerlo para uno duele y cuesta mucho, y encontrar una frase, pero no es porque también me han enseñado, siempre hay un personaje fantasma aquí que nunca está en los libros, que es el corrector de estilo, escritor que me ayuda, criticándome, y yo me burlé de él en uno de los cuentos. Me critica y me regaña y me hace ver que eso no, y empieza a ver cosas que yo no veo, y entonces cansa, es muy cansador, es mucho más cansador que hacer química, esto es mucho más complicado, pero entonces es bueno porque entonces son nuevos desafíos que se abren, a mí me parece muy bacano. Siempre se ha dicho, y yo estoy de acuerdo, que desaprender es mucho más complicado que aprender, en el sentido en que lo que está ya clavado en la manera de ser de cada uno de nosotros es muy difícil tratar de erradicarlo. En varias conversaciones al margen de este texto, pero alrededor de la literatura, alrededor de la escritura, alrededor de la divulgación de la ciencia, uno siente en el fondo que usted quisiera, profesor Mario, que se le fuera el conocimiento de la química y de alguna manera se incorporara este otro conocimiento. ¿Es así o es una pesadez de haber hecho química durante mucho tiempo? O de haber estudiado lo que definitivamente no era lo que más le gustaba, al margen de la pasión que tiene por hacerlo, de las investigaciones que uno encuentra, de las conferencias que uno ve, incluso la de Guanajuato la vi, claro, jugando un poco con los datos, pero tomando el pelo con la manera de hacer una presentación sobre divulgación científica, pero siempre saliéndose como de esos esquemas. En el fondo quisiera que se le olvidara, en el buen sentido de la palabra, ese asunto de la química. No.
No sé si es muy exagerado lo que voy a decir, pero es casi una analogía con algo que no tiene nada que ver con esto, que es el solo proceso de crecer, de envejecer. Siempre, tiene que de nuevo caemos al mismo punto de partida. Yo siento que uno, o sea, puede llegar como la mona a adaptarse a cada cosa que te va pasando. Envejecer, muertes, sufrimientos, se cae el pelo, no sé, todo lo que te vaya pasando, hasta la muerte. Pero no es quedarse a la mitad añorando los tiempos viejos. No es si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho lo otro. Es decir, mi teoría, mi filosofía es la de la mona. Si no se puede hacer esto, con lo que me queda hago otra cosa. Y si no, o sea, una actitud tosuda, heredada de mi abuelo al que le dediqué el primer libro. Es decir, no podrán conmigo. O sea, no importa. Me cortan una mano, escribo con la otra. Y si me cortan las dos, aprenderé a escribir con la boca. O sea, no quejarme, no hacer un tango de mi vida. Eso me agradezco haberme ido de Argentina. Si no, mi vida sería un tango. Ahora me río de los tangos. Entonces, yo hubiera querido otra cosa de mi vida. Todo lo que hice, casi todo lo que hice, no lo hice porque lo elegí, sino porque me tocó. Pero fue entonces darle la vuelta a lo que se tiene, es lo que hay. ¿Por qué no hacerlo, aprovecharlo para divertirnos como nos divertimos recién? Desde la ciencia, se puede hacer humor y entonces descubrir otras cosas nuevas. Así que me sirve de mucho. No para enseñar química y por eso a mis colegas seguramente no les gusta lo que yo hago y lo verán muy vergonzoso lo que estoy haciendo. Es una historia... Te voy a contar otra historia antes de la mona. En un libro anterior, de paso, quien no lo hayan leído me dicen y se los conseguimos, hay un cuento muy sencillo que se llama La Rosa Blanca. Es un cuento de una cosa graciosa que ocurre, ese te lo cuento, ¿no? En una oficina que de golpe en el escritorio de un señor aparece una rosa blanca, él se pone a pensar de quién habrá sido el que le regaló esa rosa blanca, empieza a hacerse fantasías con unas mujeres de la oficina, después termina temiendo que en realidad la rosa blanca se la había dejado un compañero, entonces le da terror y todo eso. Y en el cuento al final la historia es que la señora que estaba organizando en otro piso se le había caído una rosa, o sea, ni siquiera era para él. Eso es un cuento sencillo, cómico, nada más, pero para mí fue ese cuento muy importante, porque ese cuento fue un desafío personal, de nuevo con la historia de mi padre. Mi padre estaba en ese momento operado, se le quitaron las cuerdas vocales por un cáncer, por uno de los 2 cánceres que tiene, o que tuvo, y estaba en el hospital, me tocó cuidarlo, fue muy duro el postoperatorio, fue muy largo, una complicación, entonces fue para esta época, lo operaron a fin de año y nos tocó fin de año, diciembre en Argentina, 35 grados de calor, el 31, y él conectado, una cosa y gente muriéndose, gente gritando de noche, yo estaba ahí solo con él, y fue una cosa terrible, agotadora. Y yo me puse como desafío, ese era como para escribir un tango, una historia de terror, una novela de Caracol, buenísimo, porque tenías muerto, tenías un hospital, tenías cáncer, tenía todo. Y yo me puse como desafío, voy a hacer un cuento cómico dentro del hospital. Y eso lo escribía de noche mientras yo lo cuidaba él en el piso, sentado en una escalera. Y ese cuento cómico salió, entonces me pareció bonito que hasta de un momento horrible se pueda hacer algo cómico. Incluso para sacar la foto, que yo necesitaba una rosa blanca, digo, ¿dónde se consigue una rosa blanca acá? Entonces me bajé en el cementerio, me fui al cementerio y me querían vender rosa, pero para entrar al cementerio yo quería una para sacarle una foto, me querían vender de plástico, china. Bueno, hasta que conseguí, fue muy complicado. Lo de la mona es algo parecido. La mona está inspirada, probablemente ustedes lo hayan visto, una señora que le faltan las 2 piernas y que hay un señor que la lleva en la silla de ruedas. Me la he cruzado varias veces y una vez le saqué una foto. Andaban por el hospital, por acá por el parque, acá al frente. Y yo observé esa imagen, cómo iban conversando a una señora que le faltan las 2 piernas y él que le va llevando la silla. Una señora mayor, el señor también. Entonces pareció, bueno, de nuevo, es hermoso para una novela triste, le faltan las piernas, ¿qué va a hacer cuando se muera el señor? ¿Quién le va a empujar la silla? ¿Quién la carga todos los días? Y entonces para mí un homenaje es hacer lo contrario, homenajearlo, pero que despierte una sonrisa. A la misma mona, la mona es el nombre que le puse a esa señora, y así salió ese cuento. Por eso siempre se le sale el químico que no quiere ser, a pesar de que
de que obviamente no estamos hablando de tratar de olvidar lo que ya fue, pero uno sí percibe permanentemente un giro tratando de darle un giro muy fuerte parecido al piloto de esta nave en la que andábamos ahorita, tratando de devolverse completamente porque no quiere... No, pero tal vez sea incluso hasta lo contrario, no en estos libros, esto es un desahogo de otro tipo, pero la actividad que hacemos ahora, el interés que tenemos ahora en la divulgación científica, de hacerlo a través del humor, es mientras más cosas aprendamos, no solo de la química, sino de cualquier otra área. Recién en este juego me apoyo en que mis compañeros son estudiantes de astronomía, saben mucho. Entonces, en realidad en los juegos también estamos diciendo cosas que hay que estudiarlas, hay que leer mucho. Para los programas de radio me toca leer mucho, y entonces eso es lo más entretenido, no estar haciendo lo mismo todo. Yo te lo mencionaba en una charla de café, yo creo que siempre se dice que la diferencia entre nosotros y los animales es que nosotros razonamos, pensamos, cosa que quien tenga animales en su casa sabe que no es cierto. Y yo le decía a Heiner que yo creo que la diferencia entre el hombre y los animales es que nosotros tenemos la capacidad de no hacer lo mismo siempre. Lo que pasa es que no todos se dan cuenta. Un animal siempre va a hacer lo mismo, siempre sigue la tradición, siempre hace lo mismo. Ahora, si el ser humano hace lo mismo es porque no se dio cuenta que puede cambiar. Nunca es tarde para ponerse una peluca, nunca es tarde para salir de closet, nunca es tarde para cantar, para aplaudir, para reírse, para subirse a un árbol, para jugar. Una vez que uno lo hace una vez, ya después no duele, no cuesta. Pero es cuestión de darse cuenta, o sea, los químicos también lo pueden hacer, es simplemente darse cuenta que podemos, que somos nosotros los que estamos amarrándonos. ¿No? ¿Se puede? ¿Como la mona? No, yo entiendo. Nietzsche tiene una frase de pronto muy contundente alrededor de eso, que dice algo así como: desconfía de los sabios que oscurecen las aguas para que parezcan profundas. O sea, yo cuando estoy hablando frente a la formación de químico del profesor Mario, no estoy diciendo que él estaba abandonando la química por hacer divulgación científica, estoy diciendo que estaba abandonando los laboratorios, pues es decir, más una inquietud de divulgación, de compartir, de apropiación social del conocimiento, que implica desaprender otro tipo de cosas. Es decir, le he escuchado en varias ocasiones, no sé si todavía se permanezca en esa intención, es hasta qué punto tratar de que ese conocimiento que es muy cerrado de los laboratorios llegue a la gente del común, pero para que llegue a la gente del común yo tengo que tener conocimiento. O sea que quiero hacer esa claridad para que no se entienda que se va a convertir o se convirtió el profesor Mario en un, digamos, en un experto en stand-up comedy, pero sin una fundamentación. Solo sé que hay una pelea interna por tratar de salirse del esquema del profesor convencional, en donde cuando tú te sales del esquema del profesor convencional, los estudiantes, que deberían ser más flexibles que nosotros, terminan por cuestionar a esos profesores, porque ese profesor es demasiado, entre comillas, ligero, y habrá que mirar cuál es la frontera que hay entre la ligereza, ¿cierto?, y la ortodoxia, que no nos permite, sí, lo que hablábamos ahorita, tratar de ser serios dentro de la dimensión misma de lo que estamos tratando de discutir. O sea que eso sí lo quiero dejar perfectamente claro. Bueno, Mario, pues simplemente muchas gracias de verdad por este esfuerzo, por tratar de contar unas historias de una manera diferente. Muchas gracias por la invitación, de verdad que los invito a leer el texto. Pudimos haber sido mucho más evidentes en el contenido, pero como les decía, hay una intención absolutamente, pues estoy convencido de dejar una inquietud para que se acerquen al texto y lo lean con el gusto con el que yo lo leí, y que detrás de él encuentren que de verdad hay una química con el texto y una química con el autor. Yo les agradezco, de verdad que tenemos el refrigerio esperándonos, pero tengo que aprovechar porque todavía no soy famoso, como no me van a volver a dar otra oportunidad, tengo que decir ahora todos los agradecimientos a un montón de gente que está aquí haciendo un trabajo a esta hora por nada. Algo le damos, pero por nada.
Y esas son las cosas que pasan en la vida que yo no las entiendo. Yo no entiendo por qué está Diego, el ingeniero, Víctor, están filmando, están toda la gente de sonido, está la gente de extensión, está Heiner, que un viernes a esta hora seguro que está ocupado. Hay tanta gente que está ayudando porque sí, yo nunca lo voy a entender. Está Juan Carlos, que hizo esa portada porque sí, porque no cobran nada. Y entonces, obviamente que es exagerado. Y los chicos, mis chicos que están allá, que me hacen, no lo puedo decir públicamente porque se van a agrandar, pero me hacen tremendamente feliz ver los cambios que los conozco hace muy poquito tiempo, y de que cuando uno empieza a hacer locuras, una cosa es ser loco y otra cosa más grave cuando te empiezan a seguir. Es una responsabilidad muy grande. A mí me da mucho miedo eso, de verdad. Me da mucho miedo que embarcar a gente en ideas. Uno tiene toda la libertad de ser loco, pero es grave cuando te siguen. Ellos me siguen y me han divertido mucho y me da mucha alegría. O sea que son cosas nuevas que uno puede ir buscando cada día para estar feliz. Hubiera sido, o será lindo, si alguien puede, algunos sé que lo va a hacer, de que después me cuenten qué opinan del libro, porque ahora hablamos de la criatura sin que la conozca, decimos toda la cosa buena, pero bueno, hay que dejar que la gente lo lea o que nos recomienden que alguien lo lea, y bueno, si les gusta, buenísimo. Tenemos más. Bueno, simplemente si de pronto no alcanzan a leerlo, recuerden que podemos ir a Guararé. Muchas gracias.